Hablemos de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Aerovía en este capítulo especial con el que damos el pistoletazo de salida al nuevo curso académico, deportivo, político, este curso 2020-2021, que para la aviación amenaza con ser uno de los más difíciles de toda su historia. El cisma económico que está provocando la pandemia y que tiene a todo el sector conteniendo la respiración desde hace demasiados meses va a suponer un test de estrés que quizá acabe llevándose por delante a unas cuantas empresas de esta industria. La llegada de septiembre ha hecho que la maquinaria vuelva a ponerse en funcionamiento, al menos en el ámbito corporativo, y por ejemplo esta semana se produjo el anunciado relevo en la cúpula de IAG con la salida de Willy Walsh y la llegada de Luis Gallego al mando del grupo al que pertenecen British Airways e Iberia, además de Vueling, Aer Lingus y Level, y también el nombramiento de Javier Sánchez Prieto como nuevo presidente de Iberia. Son los primeros movimientos de este nuevo curso al que hoy damos la bienvenida en Aerovía con un capítulo especial, como les decía, en el que vamos a hacer un recorrido por varios países del mundo para conocer cómo ven la actualidad y sobre todo cómo intuyen que puede ser el futuro inmediato del transporte aéreo quienes se encargan de contar lo que allí pasa en el día a día. Hablamos con periodistas que se encargan de cubrir la aviación en medios de comunicación generalistas y con los responsables de algunos de los medios especializados más importantes de este sector. Un recorrido por la actualidad que publicamos adelantándonos un poco al Ecuador de septiembre, un recorrido que ya iniciamos en este 13º capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales. Vamos ya con este capítulo especial. Empezamos ya a sondear cómo está el clima de opinión entre los periodistas que informan puntualmente sobre las novedades en el mundo del transporte aéreo, y esta ronda de análisis la iniciamos en la redacción del diario ABC con Guillermo Ginés, que es redactor de ABC Economía. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Mikel, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Encantado de saludarte, Guillermo. Hablabas hace apenas un par de semanas en las páginas del periódico ABC del desplome del sector aéreo. Me imagino que visto desde una redacción, cuando se está informando en el día a día, estas semanas están siendo complicadas, ¿no? Sí, muy complicadas, sobre todo porque yo creo que el problema que ha habido es que el verano se esperaba como una oportunidad para todo el sector para remontar parte de lo perdido durante la primavera, que ha sido horrible. Nunca se han producido caídas de tráfico tan fuertes en la historia de la aviación como las producidas en los meses de primavera, y el verano era una oportunidad para remontar esto, y al final se ha comprobado que, bueno, con todas estas nuevas restricciones, los rebrotes, sobre todo, que se están produciendo en varios países, pues al final no se ha aprovechado tanto el verano como se esperaba. Y ahora pues el clima es de incertidumbre total para el sector, porque claro, en otoño no se sabe muy bien cómo va a evolucionar esto. Desde luego hay mucha incertidumbre y sin querer jugar a ser adivinos, porque además no sería posible en estas circunstancias, pero no sé si hay alguna noticia concreta que esperes en los próximos meses. Te hemos leído informar, por ejemplo, sobre la compra de Air Europa por parte de Iberia. No sé si esta sería, por ejemplo, una de las noticias que más focos va a acaparar próximamente si finalmente se produce. Bueno, yo creo que ahora mismo todo el sector está pendiente de esa operación. Al menos en España. Date cuenta que al final son dos aerolíneas importantísimas en este país. Para el propio gobierno español la operación es estratégica porque convertiría el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas en una puerta hacia Iberoamérica. Entonces, bueno, todo el mundo está pendiente de esto. Lo que pasa que, claro, ahí tienes otro ramal, por así decirlo, y es el rescate de Air Europa. Air Europa está en una situación financiera muy complicada. La semana pasada se conoció que había pedido un rescate al gobierno español de 400 millones de euros. Y bueno, en principio ambas empresas están intentando desvincular la operación del rescate con la operación luego de la venta posterior a Iberia, pero al fin y al cabo es evidente que va a influir una cosa en la otra. Entonces yo creo que son los dos movimientos sobre los que está pendiente todo el sector. A nivel, lo esperado es que en primer lugar se cierre el rescate de Air Europa, y ya una vez que se haya rescatado y se haya asegurado, por así decirlo, la viabilidad de la empresa, pues lo normal es que la operación con Iberia avance en uno u otro sentido.
En los últimos días, Iberia ha enfriado un poco los ánimos, las últimas semanas, primero diciendo que, bueno, van a intentar renegociar la operación porque Air Europa ya no vale lo que valía antes, y esto lo han dicho de forma literal. Y bueno, en principio se esperaba que se terminara, que se concretara la operación, para bien o para mal, a finales de año, pero fíjate que la última junta de accionistas de IAG, Antonio Vázquez, el presidente del grupo que está ya saliente, dijo que a finales de este año, o ya habló también de principios el primer cuatrimestre del año que viene. Entonces, está un poco la cosa complicada, pero es evidente que es una operación que centra todas las miradas ahora mismo, claro. Uh-huh. Además de la viabilidad de empresas grandes o incluso la posibilidad de que haya alguna que no consiga superar esta crisis, la gran preocupación también en el sector ahora mismo, Guillermo, está posiblemente en el empleo, ¿no? Uh-huh. En cuántos puestos de trabajo puedan destruirse en el camino. Uh-huh. Sí, totalmente. De hecho, hay previsiones por parte de la patronal del sector. ALA ha hablado de que bueno, es un tema muy importante en España, porque al final nos jugamos 900.000 empleos directos en nuestro país. Entonces es un tema que está muy candente y, bueno, por el momento se está sujetando el empleo. Pero claro, se está sujetando gracias a los ERTE, que ha aprobado un mecanismo de suspensión temporal de empleo el gobierno. Los ERTE por fuerza mayor son los que están sujetando realmente el empleo en el sector de la aviación. La duda es qué pasará con esos empleos una vez que no se amplíen estos ERTE. Todo el mundo, sindicatos, empresas, están insistiendo al gobierno que esto se tiene que ampliar, porque una vez que decaigan estos ERTE, parece que lo que se van a convertir es en ERE, en suspensiones definitivas de empleo, en oleadas de despidos. Uh-huh. Entonces, es lo que están intentando ahora, ¿no? Ampliar lo máximo posible estos ERTE, que caducan en principio el 30 de septiembre. Parece que se van a ampliar sin problema para el sector aéreo hasta final de año, pero bueno, varias empresas están hablando, y sindicatos también, de que sería necesario incluso ampliarlos todavía más y que lleguen hasta la Semana Santa de 2021 para sostener este empleo, que es un sector importantísimo en España, para sostener el empleo en este sector y que no se produzca una oleada de despidos, que es lo previsible, claro. Ahí supongo, Guillermo, como redactor de ABC Economía, la gran duda es si esos fondos públicos, incluso con la aportación que viene desde Europa, podrán aguantar tantos meses, ¿verdad? Sí, bueno, claro. Creo que es una de las dudas que hay, ¿no? Sobre todo es una medida, un mecanismo que al Estado español le cuesta muchísimo dinero, pero creo que todo el mundo coincide en que si hay algo que salvar, si hay algo que es vital, por el que es vital apostar, en España es el sector turístico, porque España es un país muy dependiente de este sector, y el sector turístico no se salvará si no se salva la aviación. Recordemos que al final alrededor del 80% de los viajeros internacionales que llegan a nuestro país lo hacen a través del avión. Entonces, creo que hay cierto consenso para apostar definitivamente, para intentar salvar o apoyar a este sector, sí. Sobre todo porque sería una catástrofe laboral para el país que al final se produjeran estas temidas quiebras o estos temidos ERES y las oleadas de despidos, claro. Sin duda. Y una última ya para cerrar, Guillermo, queremos saber cómo de optimistas o pesimistas sois las personas que estáis pegadas al día a día del sector informativamente. ¿En qué lado de la balanza estarías tú, Guillermo? Pues yo sinceramente, sintiéndolo mucho, por el momento soy bastante pesimista respecto a la recuperación del sector, sobre todo porque al final esto depende muchísimo de que exista una vacuna, de que exista un entorno seguro para viajar, de que se levanten todas esas restricciones que los gobiernos europeos y también en Estados Unidos han impuesto a los vuelos, y como no parece, todavía no se atisba la luz al final del túnel en este sentido, entonces es un poco complicado prever cuándo se va a levantar todas estas restricciones, cuándo se va a crear un entorno seguro o cuándo se puede aprender a convivir este sector con el virus, y todavía hay muchísima incertidumbre respecto a esto. La propia IATA, la patronal internacional de las compañías aéreas, que agrupa casi 300 empresas, en principio tenía previsto, había dicho que en 2023 se iba a recuperar ya el sector, que iba a alcanzar niveles precrisis, y hace unas semanas ha retrasado esta previsión hasta 2024, ya diciendo que hasta 2024 no vamos a alcanzar los niveles precrisis. A nivel de tráfico, las principales estimaciones, tanto de AENA como también de IATA, señalan que este año vamos a caer un 60% a nivel de tráfico, y todo ello previendo que
pues por así decirlo, esto se solucione más o menos rápidos, encontremos una vacuna y que se vuelvan a restablecer los viajes. Pero si el tema de la vacuna se alarga, mira, esta semana lo que hemos descubierto también, que han tenido problemas, están teniendo problemas y puede que se alargue más de la cuenta, pues al final no es descartable que este plazo también se amplíe en consecuencia. Entonces, creo que van a venir tiempos muy duros para la aviación y bueno, desde luego el contexto no es para nada esperanzador. Guillermo Gines es periodista del diario ABC, redactor de ABC Economía. Guillermo, muchísimas gracias por atender a Aerovía, te seguiremos leyendo y que vaya todo muy bien. Un abrazo. Gracias a vosotros, Miquel. Un abrazo. La aviación es uno de los temas que cubre a menudo África Semprún, periodista del Economista. Hola África, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes desde España. Encantado de saludarte, África. Me imagino que estos meses como periodista, siguiendo la actualidad y no solo de la industria del transporte, han sido de los más intensos, ¿no? Y también muy difíciles. Y de los más duros han sido, porque la verdad es que yo veía que el sector iba a quebrar. Bueno, el sector está técnicamente quebrado, solo está sostenido por ayudas y por ayudas del gobierno y la verdad de todos los gobiernos, y la verdad es que es una situación verdaderamente dramática que yo veo que tiene muy difícil salida, a menos que encontremos una vacuna, y sobre todo que no será rápida. Un sector, África, en este caso el del transporte aéreo, imprescindible no solo para la movilidad entre países o regiones, sino también importantísimo para la economía, ¿no? En un país como España, en el que el turismo tiene un peso enorme. Bueno, a ver, el transporte es fundamental para el desarrollo del comercio internacional, por ejemplo, para la internacionalización de las empresas. Digo, si queremos ir más allá solamente del turismo, o sea, para la recuperación económica es fundamental que vuelva la movilidad. No creo que las cosas se tengan que quedar en el teletrabajo. Y sí, que al final tiene el recorrido muy limitado, sobre todo a la hora de crear nuevas relaciones. Efectivamente, en España es un problema muy grave porque el 14% de nuestro PIB está vinculado al turismo y a la hostelería, y si no viene gente, no hay turismo. Claro. Y si no puedes salir, no hay hostelería. Entonces, en España es verdad que va a ser uno de los países que va a tener más problemas, pero más allá del turismo, la internacionalización de las empresas, el transporte es básico, y también para encontrar nuevos negocios y que se recupere la economía tal y como la conocíamos antes. África, no sé, en este inicio de curso, ¿cuál es la noticia que crees que va a centrar más los focos? Te hemos leído esta semana contando cómo están las cosas en la negociación de la compra de Air Europa por parte de Iberia. No sé si ese puede ser el tema que centre los focos informativamente en el ámbito del transporte aéreo en España en las próximas semanas, en los próximos meses. Realmente, Air Europa ahora mismo está entre la espada de la compra y la quiebra, básicamente, porque o la compran o acabará quebrando. Tiene una situación muy, muy complicada. Y es verdad que está renegociando las condiciones con Iberia, que también están muy pendientes de cómo sea la letra pequeña del acuerdo con el gobierno de rescate, con el que está negociando 400 millones, y esa va a ser una de las claves que vaya al final precipitar qué puede pasar con la operación. Porque claro, no es lo mismo que tenga Iberia que lidiar con una deuda de 400 millones y que tenga que lidiar con la presencia del gobierno en el capital. No sé, la letra pequeña va a ser muy importante de cara a cómo termine la operación. Y claro, luego también la rebaja que esté dispuesta a aceptar la familia Hidalgo, porque ha pasado de tener una empresa que valía 1.000 millones de euros a una empresa que prácticamente ahora mismo vale muy poco y que está muchísimo más endeudada. Entonces es una situación muy complicada que sí que efectivamente se supone que se tiene que solucionar entre lo que queda de año y principios de 2021, o eso es lo que ha trasladado IAG. Lo que está claro, África, es que se prevé un otoño complicado, un invierno muy difícil después de este verano que desde luego no ha satisfecho las demandas ni las necesidades de la industria. Así que te pregunto, en la balanza entre el optimismo o el pesimismo, ¿en qué lado estás? Pues mira, yo estoy en el de los pesimistas, y la verdad es que llevo en esa balanza desde que empezó la crisis, porque en marzo ya empezaba, cuando hablaba con gente del sector y demás, yo ya empezaba a decir que yo me daba con un canto en los dientes si llegábamos a marzo de 2021 con un 25% menos de capacidad que la que teníamos en 2019. Y me parece que me voy a pasar de optimista, la verdad.
porque, bueno, está claro, o por lo menos en Europa, porque claro, las situaciones es muy distinta, ¿sabes? Porque no es lo mismo el mercado asiático, que tiene un comercio, o sea, un tráfico doméstico mucho más importante, y ahí hay una gran parte de las aerolíneas pues pueden recuperarse por ahí, pero en Europa el doméstico es muy pequeño, y luego al final, quieras que no, como acabamos de ver en agosto, te cierran las entradas a los países, no te las cierran literalmente, pero al ponerte cuarentenas te limita muchísimo la movilidad, y cada país es soberano en ese sentido de poner las limitaciones que quieran. Ya. Entonces ahí tenemos muchas limitaciones para la recuperación del tráfico en Europa, que no es lo que puede pasar en Estados Unidos, donde también tienen un mercado doméstico más amplio. Y luego, por otro lado, nuestras aerolíneas dependen muchísimo del tráfico internacional, sobre todo con América, y ya sabemos que hay muchísimos aeropuertos que están cerrados, y como la evolución de la pandemia es distinta y no sabemos no sabemos cómo van los picos, cómo no, si va a haber otra oleada de muertes, si no está la cosa como que hay muchísima incertidumbre, la gente no se termina de animar a reabrir las conexiones. Entonces, por ese lado va a ser muy, muy difícil que se recupere el tráfico hasta que haya una vacuna, o que empecemos a hacer, pues como llaman, de inmunidad de grupo, ¿no? Y yo no veo que esto se vaya a ver más o menos reactivar o algo así hasta verano de 2021, o por lo menos en España. Eso te iba a preguntar, de hecho, y ya para cerrar, África, pero es que no sé si los gobiernos, las empresas, la sociedad, si estamos todos fiando de alguna manera las cosas a que llegue una vacuna que salve los muebles. No sé si es tu impresión también. Pues mira, a fecha de hoy el sector de la aviación, sé que hay muchos directivos que tienen ese discurso en la boca de que hay que esperar a la vacuna para ver una rápida recuperación del sector. Hoy hemos tenido la mala noticia de que se ha frenado la investigación de una de las vacunas de AstraZeneca, porque uno de los voluntarios ha desarrollado mielitis, y la verdad es que si es un efecto secundario de la vacuna es muy complicado, la verdad no se debería seguir adelante. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que creo? Pues o bien se encuentra esa solución, o se encuentra una médica, o al final asumimos que tenemos que vivir con esta gripe, o sea, con esta enfermedad, y intentar hacer la vida lo más normal que podamos, siempre y cuando pues se eviten que se colapsen los hospitales, que ese es al final el objetivo. Pero al final no queda otra, o te adaptas o te mueres. Desde luego. África Semprún es periodista del Economista. Muchas gracias, África, por estar en Aerovía. Te seguiremos leyendo y que vaya todo muy bien. Un saludo. Gracias. Más invitados para seguir analizando cómo viene la mano en este 2020-2021 en el mundo de la aviación. Hablamos ahora con Eduardo Gavilán, que es gerente y socio fundador de Aviación Digital. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Muy buenas, ¿cómo estáis? Encantado de saludarte, Eduardo. Arranca, decía, este nuevo curso y lo hace con nubarrones en el sector aéreo, ¿verdad? Sí, más que nubarrones, diría yo tormentas. Y tormentas muy fuertes que yo creo que se va a plasmar todo esto a partir de octubre. Va a ser, o yo creo que va a ser esto bastante heavy, bastante negativo. Uh-huh. Había cierta confianza, Eduardo, de que tal vez el verano pudiera compensar de algún modo los meses de paralización total, pero está acercándose el final del verano y esto ha ido a medio gas, ¿no? Se ha quedado al final un mal sabor de boca. Sí, las cifras son malas, no es que lo digamos nosotros, pero vamos, ahí están las cifras de IATA, de ERA y de todas las asociaciones, muy por debajo de lo que se estimaba. Ya estaba mal, pero ya muy por debajo. Las estimaciones a futuro son peor todavía, porque si recuerdas bien, Miquel, todos ponían una fecha del 2023, uh-huh. Ya todo el mundo de recuperación del mercado. Ahora todo el mundo ya está hablando del 2024. Sí. Y este negocio, como bien sabes, necesita un flujo de tesorería muy importante. Si no hay ingresos, y no ha habido los ingresos que se esperaba, pues nos espera un invierno muy, muy duro.
En ese invierno, bueno, en el otoño, ¿no? Que viene antes, ¿qué noticias esperas, Eduardo? No sé si alguna concreta, por ejemplo, que esto pueda incluso paralizar la adquisición de Europa por parte de Iberia, o novedades ahora que se aproxima el 10º aniversario del caos aéreo de diciembre de 2010, con la recta final, parece, del larguísimo proceso judicial. ¿Qué esperas en los próximos meses, Eduardo? Bueno, yo estoy como los analistas de bolsa, ¿no? Que el otro día estuve oyendo a uno de ellos y sabes que todo esto pues seguía por una serie de fórmulas, de indicadores, etcétera, etcétera. Y uno muy sabio dice, mira, ahora mismo es que ningún indicador sirve para nada, porque todo es imprevisible. Tú ten en cuenta que aquí en España nos enfrentamos a 3 crisis. Es que todo el mundo habla de una crisis que es la sanitaria, pero aquí nos estamos enfrentando a una crisis sanitaria por un lado, a una crisis económica por otro lado y a una crisis institucional, como estamos viendo aquí, sin precedentes. Entonces se nos junta, yo creo que están los ingredientes de la tormenta perfecta. Noticias. Bueno, el tema del control aéreo nos puede dar una sorpresa a todos y como bien sabéis en Aviación Digital estamos haciendo un seguimiento de todo lo que ha sido el juicio y podéis disponer ahí de ello. Luego lo que me comentabas de Iberia Europa, bueno, ya hay algunos cambios con la cuantía. A mí todo me suena no raro, o sea, yo me explico, Miquel, o sea, yo no logro entender tanto Iberia como las compañías del grupo IAG se van a contraer. Sí. Es un hecho, es una realidad. Y por otro lado, pues van a optar a la opción de compra de Air Europa. Entonces, hay algo ahí que a mí personalmente no me cuadra demasiado y puede haber alguna sorpresa. Alguna sorpresa mala creo que para los trabajadores, evidentemente, ¿no? Pero que no está claro. O sea, yo no veo. Será noticia, evidentemente será noticia porque ambas compañías tienen que sobrevivir. Lo de IAG es más complejo, como bien sabes, hay muchos accionistas que están detrás y Air Europa es un grupo privado de una familia. Y a ver cómo se casa todo esto. No sé, yo lo veo complejo. Se acerca de nuevo la temporada baja después de una temporada alta con datos, lo decíamos antes, muy discretos. ¿Te preocupa que haya alguna compañía importante que no lo logre superar? Sí, eso está ahí. O sea, eso es un hecho. O sea, vamos a ver, es que voy a decir lo mismo. Para mantener estos negocios hace falta mucho dinero, claro, mucho flujo de tesorería. España es lo que es. España, pues nos volvemos a endeudar otra vez y nuestras limitaciones, o sea, estamos muy limitados a la hora de apoyar a las compañías. Aquí todo el mundo habla de dinero, pero sobre todo habla del dinero de los demás. Pero habrá una serie de prioridades, vamos a entrar, yo creo, además me cuesta mucho, Miquel, me cuesta mucho hablar de esto, porque yo siempre he sido una persona optimista por naturaleza y yo creo que lo intento demostrar, pero realmente yo creo que negar lo que va a ser evidente y mirar para otro lado no soluciona nada. Y lo que aquí se ve, además que somos un país que siempre vamos a la zaga de todo, o sea, no tenemos iniciativa, no tenemos un libro blanco del transporte aéreo, como estamos viendo incluso en Europa, ¿no? O sea, no hay medidas armonizadas y aquí pone de repente un país dice, no, cuarentena general para los que vienen de aquí, para cuarentena general, o sea, todo esto es un poco desastroso y lamentablemente yo creo que a partir de octubre en nuestro sector va a haber miles de despidos. Espero equivocarme, claro, pero tengo una, como te he dicho al principio, que yo creo que es la clave de todo. Aquí se necesita chutar mucho dinero. España no tiene dinero, o sea, ahí está, tenemos que pedirlo a Europa. Y vamos a ver cómo se distribuye, que yo no creo que se trate de distribuir, se trate de que alguien que tenga un poco de cerebro y pues presente un plan estratégico del transporte aéreo de recuperación. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? Yo normalmente digo lo que pienso y yo creo que aquí el problema que tenemos es que, pues bueno, tenemos políticos que vienen con obsolescencia programada de 4 años y son incapaces de ver el futuro y se nos viene encima una grande, una bastante grande.
tenía una última pregunta, Eduardo, que era básicamente si eres más optimista que pesimista o al revés, pero creo que prácticamente nos lo acabas de responder. Así que en todo caso, Eduardo Gavilán, gerente y socio fundador de Aviación Digital, os seguiremos leyendo, por supuesto, y ojalá podamos repetir este análisis más adelante con otro tono, con un tono más positivo. Sí, Miquel, pero vamos, que no te quepa duda de que los españoles, y cuando digo los españoles hablo de los ciudadanos, nos recuperaremos. Vale, quiero lanzar el último mensaje optimista. Por supuesto. Nos vamos a recuperar. Yo siempre he dicho de que la recuperación solo depende de dos entidades. Una son las empresas, que son las que dan trabajo, y los trabajadores. Y entonces entiendo que tendremos que hacer algo de manera conjunta, porque si tenemos que esperar a que nos lo solucionen los demás, vamos dados. Pero sí, saldremos, pero va a ser duro. Y esa es la realidad. Y la contaremos, desde luego. Eduardo Gavilán, muchísimas gracias. Un abrazo, que vaya muy bien. Gracias, Miquel. Hasta luego. Seguimos pulsando el ambiente entre los medios de comunicación y los periodistas que están más cerca del sector, y saludamos a continuación a Jorge Penalba, que es director ejecutivo de la revista Avión Review y de avionreview.com. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Michael. Un placer saludarte, Jorge. Cuéntanos cómo estás viviendo estos meses tan difíciles para la industria, para la aviación mundial. Bueno, pues desde el punto de vista periodístico, la verdad es que está resultando bastante intenso y apasionante, porque no paran de surgir noticias todo el tiempo. Algunas malas, la mayoría, y algunas buenas, y esas son con las que me quedo. ¿Por ejemplo? Pues de las malas o de las buenas, ¿qué prefieres primero? Bueno, yo no sé si en este tipo de circunstancias lo que tiene más mérito casi es ver algo positivo, ¿no? Bueno, pues mira, tan reciente como ayer se celebró la Junta Central de Accionistas de IAG y se aprobó una ampliación de capital de 2.500 millones de euros, 2.750 millones de euros. Creo que esa es una muy buena noticia, porque significa que en Europa, y por la parte que nos toca también a España, dentro de Iberia y Vueling, tenemos un grupo potente que va a poder salir de esta crisis por sí mismo, y eso ya es importante. Es una muy buena noticia. Pensando en las noticias que podríamos esperar en este nuevo curso, estaría probablemente esta de Iberia con Europa, pero no sé, Jorge, si hay algún otro tema que creas que pueda concitar la atención de los medios de comunicación dentro de la industria. Pues mira, respecto de los medios generalistas, yo creo que efectivamente la noticia de si ocurre o no finalmente la compra de Air Europa por Iberia, y es una de las que más llamará la atención, digo en medios generalistas, porque es muy llamativa. La pobre familia Hidalgo ha visto que se le han evaporado 500 millones de euros en 15 días. Sí. Y eso no es una noticia buena para nadie. Y por otro lado, en sí el tema de la compra de Europa por Iberia es delicado. Como me imagino que sabes, los sindicatos británicos están muy peleones con el plan de reestructuración de British Airways. Están intentando implicar la posible compra de Europa por Iberia dentro de ese mare magnum de lucha sindical respecto de los ajustes. Yo creo que esta noticia va a tener mucha seguida, va a tener mucho tirón. Y no nos olvidemos de que queda aún un tema en Europa que parece tapado, pero que realmente es peligroso, y se llama Brexit. Sin duda. ¿Qué va a ocurrir con British Airways? ¿Qué va a ocurrir con las aerolíneas europeas que quieren volar allí o las inglesas que quieren volar aquí? Es decir, es un tema complicado y parece que no va a llegar a un acuerdo. ¿Te preocupa, Jorge, que esta crisis pueda llevarse por delante alguna aerolínea importante? Hemos visto en los primeros meses, sobre todo, ¿no?, que alguna se quedaba por el camino, pero principalmente eran de un tamaño más bien moderado. Pero no sé si te preocupa realmente que la viabilidad de alguna de estas grandes aerolíneas pueda estar en juego con todo lo que estamos viendo. Lo que sí tengo claro es que el sector se va a consolidar, sí o sí. De hecho, los últimos análisis que he podido revisar estiman que de las 900 aerolíneas que hay en el mundo, se estima que quedarán no más de 600 dentro de 3 años. O sea, imagínate el nivel de consolidación que va a ocurrir. Sí. Es que ha sido tremendo. O sea, el parón que ha habido la COVID es tremendo. O sea, de las 27.500 aeronaves que había en servicio en enero de 2020, a junio había volando menos de 7.500. Esto lo que hace pensar es que puede haber un impacto importantísimo en el empleo, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Pero fíjate, ya no me preocupa tanto el empleo ahora como la destrucción de empleo posible después. Es decir, me parece que nos estamos pasando todos de frenada, mucho, con el tema del COVID, y que existe el riesgo cierto de que se destruya una
experiencia y una capacidad en la industria que luego va a ser muy difícil de recuperar. Es decir, hay que preservar estoy de acuerdo en que las empresas tienen que ser viables y tienen que ganar dinero e intentar sobrevivir a esta crisis. Pero hay que tener mucho cuidado de no dilapidar el capital humano que todo el sector en conjunto, desde pilotos, TCPs, mecánicos de mantenimiento, ejecutivos, que aseguran que la aviación se asegura, que todo eso vuelva a existir en poco tiempo, porque, de nuevo, referente a las estimaciones de lo que pueda ocurrir en los próximos meses, es posible que veamos un remonte importante en 2022 y que en 2023 estemos volando casi en un 60-70% al nivel de lo que se estaba volando en 2019. Sí. Pero fíjate, si ya en febrero de 2019 lanzamos una alerta desde Avion Review porque faltaban pilotos, faltaban técnicos de mantenimiento, faltaban TCPs, si ahora asustamos a los chavales y despedimos gente, ¿qué va a ocurrir en 2023? O sea, es que un piloto no se forma en 6 meses, ni un técnico de mantenimiento. Hay que preservar esos empleos de alguna forma, no sé cuál. La verdad es que reconozco que es muy complicado, pero ese capital humano hay que preservarlo de alguna manera. Claro. Mi última pregunta, Jorge, es, pensando en la recuperación de la crisis, se habla de 2023, 2024, ¿en qué lado de la balanza te encuentras? No sé si estás más en el lado optimista o en el pesimista. Pues mira, hay 3 posibles escenarios. Uno que nosotros empezamos a manejar al principio del COVID, en el que creíamos que la recuperación podía ser rápida, que se iba a contener más o menos bien. Eso no ha ocurrido. Luego empezamos a evaluar otro posible escenario en el que veíamos que habría una segunda oleada y que la recuperación sería más lenta. Eso tampoco ha ocurrido. Nosotros en Avion Review creemos que va a haber más oleadas. Y esto significa que me pongo en el peor escenario. Yo creo que la recuperación tardará en el hemisferio norte entre 18 y 24 meses y unos 2 años para Asia y Latinoamérica. Dejo fuera a China, porque China fue la primera que entró y la primera que ha salido del COVID, con lo cual ahí la recuperación va a ser muy rápida este mismo año. Pero la verdad es que las previsiones son, yo creo que hasta primeros de 2024 no vamos a ver una vuelta a la casi normalidad. Sea antes o después, lo seguiremos también en las páginas de Avion Review. Jorge Penalba es el director ejecutivo de Avion Review. Jorge, muchísimas gracias por estar en Aerovía, que vaya todo muy bien y estamos en contacto. Un saludo. De nada, a ti igualmente, gracias. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Y en este humilde sondeo, en esta búsqueda de opiniones, de análisis, también queremos saber cómo se ven las cosas desde otros países. En Chicago, en Estados Unidos, está nuestra siguiente invitada, que es la encargada de cubrir la información sobre la aviación estadounidense para la agencia internacional de noticias Reuters. Su nombre es Tracy Rosinski, ya nos acompaña. Hola Tracy, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, Tracy. En Estados Unidos, me imagino, todos pendientes sobre si va a haber extensión o no de las ayudas federales que terminan ahora en septiembre, con ese horizonte de miles de despidos que han anunciado aerolíneas como United o American y que pueden tener un gran impacto en la economía. ¿Cómo describirías la situación de la aviación en el país, Tracy? Bueno, así es. En marzo el Estado extendió un rescate al sector aéreo. Las aerolíneas recibieron 25.000 millones a cambio de no despedir a nadie hasta finales de este mes. Y en ese momento, pues la idea era de que ya la demanda hubiera mejorado, pero ahora estamos a principios de septiembre y claramente eso no es el caso. Este fin de semana era un fin de semana largo y el viernes sí que hubo un récord de pasajeros pasando por los aeropuertos estadounidenses. Llegaron a pasar casi 1 millón de pasajeros, que es mucho mejor que lo que vimos en abril, en los momentos más críticos de la crisis, que apenas había 100.000 pasajeros diarios. Sí. Pero esto sigue siendo menos de la mitad de lo que había el año pasado. Y por lo general, pues
las aerolíneas no están poniendo muchos aviones en los cielos, y esos aviones que van, pues no van muy llenos. Entonces, el sector ha pedido otro rescate para otros 6 meses, otros 25.000 millones. Y de momento no hay ningún acuerdo en Washington, entonces las grandes aerolíneas están siguiendo adelante con algunos anuncios de despidos que son muy grandes. Esto, Tracy, supongo que con unas elecciones a la vuelta de la esquina, no olvidemos que hay elecciones presidenciales a principios de noviembre, me imagino que es un tema especialmente delicado y que todo puede cambiar casi a cada hora. Aclaro, por cierto, para los oyentes, que esto lo estamos grabando a inicios de esta semana, por si hubiera algún cambio de un momento a otro sobre lo que estamos comentando, pero en todo caso, decía Tracy, al final estamos todos pendientes, la aviación está pendiente de una negociación que es, en definitiva, política. Correcto. Lo que me llega desde Washington es que cada costa que se considera, que se plantea, lo están analizando a través de la perspectiva de que cómo puede quedar esto con cada votante. Y bueno, lo que sí que hemos visto es que el presidente Trump parece tener mucho interés por el sector aerolínea. Ha dicho varias veces que quiere llegar a una solución. Lo que no se sabe muy bien es cómo se puede hacer, cómo se puede aprobar un paquete de medidas sin que el Congreso lo apruebe. Y sí que esperamos que esta semana vuelvan a negociar estos términos, y lo que pasa es que hay muchos sectores que también necesitan ayudas. Hablando ya en clave de lo que puede ser este nuevo curso para la aviación de Estados Unidos, Tracy, me imagino que en todas las agendas informativas está el asunto del retorno del 737 MAX, ¿no? Que parece que se acerca. Sí, la situación del MAX, después de más de un año de retrasos, sí que parece que ahora va encaminado a volar quizás para antes del fin del año. Lo que pasa es que también la situación del sector es muy diferente ahora que hace un año, cuando claro, el sector estaba creciendo, había muchas aerolíneas que necesitaban este avión. Y ahora, si al final entra en servicio de nuevo para fin de año, pues va a llegar en un momento muy diferente. Un momento en el que una parte de la flota de Estados Unidos sigue en tierra, ¿no? Especialmente aquellos aviones más viejos, más ineficientes, los que más consumen. Pero claro, el debate o la gran duda está en si los pasajeros van a sentirse cómodos volando en este avión después de todo, ¿no? Sí, la realidad es que nadie sabe aún cómo van a reaccionar los pasajeros. Pero las aerolíneas americanas, las que tienen el MAX, Southwest, American y United, todos van a hacer muchísimas pruebas, incluso más allá de lo que van a hacer los reguladores internacionales. Van a hacer pruebas con sus pilotos, y todos han dicho que bueno, si sus pilotos dicen que es seguro, pues los pasajeros también podrían tener esa confianza, pero no sabemos luego lo que va a pasar. Desde luego. Pensando, Tracy, en la recuperación de esta crisis, se habla de 3-4 años. En tu caso, ¿eres más optimista, más pesimista? ¿Cómo lo ves? Bueno, más que optimista o pesimista, la realidad es que la industria va a ser más pequeña, y los ejecutivos de todas las aerolíneas americanas lo han dicho. Lo último me parece que fue la semana pasada, que hablaban del 2024 para que la industria vuelva a ver la demanda que había en el año 2019. Entonces, y luego pues no sabemos cómo va a ser la demanda de negocios, qué van a hacer todas las empresas que se han acostumbrado a reuniones por Zoom. ¿Cómo será la demanda internacional? Va a ser una recuperación lenta. Una recuperación sobre la que seguramente nos informaremos de muchas cosas de la mano de Tracy Rosinski, que es corresponsal para la aviación de Estados Unidos de la agencia de noticias Reuters. Tracy, muchísimas gracias, un placer conocer tu punto de vista, tu análisis aquí en Aerovía, y seguro que nos volvemos a escuchar pronto. Un saludo. Muchas gracias, un saludo.
Entre Estados Unidos y Venezuela, donde está ahora mismo, suele moverse nuestro siguiente invitado. Saludamos a Enrique Perrela, que es editor jefe de la revista Airways, copresentador del Airways Podcast, un podcast, por cierto, que aprovechamos para recomendar desde aquí, desde Aerovía. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Miquel, un gusto saludarte, ¿qué tal? Igualmente un placer, Enrique. Decía que estás normalmente en Estados Unidos, también en Venezuela, donde te encuentras ahora mismo, y desde donde te ha tocado vivir estos meses tan difíciles con buena parte de la flota mundial en tierra. ¿Cómo has vivido este tiempo? Sí, bueno, bastante difícil mi situación. Yo, como mucha gente lo sabe, viajo bastante entre Miami y Caracas. Y bueno, desde que se prohibió el libre tránsito de aerolíneas entre los Estados Unidos y Venezuela, pues nada, tuve que buscar alternativas, volar vía Panamá, vía Bogotá. Y bueno, desde la pandemia, obviamente me quedé atrapado en Venezuela, en Caracas, y ya tengo 6 meses aquí, sin volar ni en aviación privada ni en aviación comercial. Entonces ha sido algo bastante extraño para mí, ¿no? Ya que volaba en comercial de 6 a 8 veces al mes. Y en privado, bueno, casi a diario, ya que mi otro trabajo es piloto corporativo. Pero bueno, en líneas generales, Miquel, bastante difícil. Ha sido un momento extendido de mucha incertidumbre, no solamente para la aviación venezolana, que obviamente ha venido sufriendo en los últimos 30 años fuertemente la influencia negativa de este gobierno, o desgobierno, como se dice, pero también en la región, ¿no? También hemos visto la debacle en Avianca, la bancarrota en LATAM Airlines. Toda la región ha sido gravemente afectada. Y bueno, si nos afincamos en Panamá, hemos visto como Copa ya acaba de cumplir 6 meses en tierra, y subimos a Aeroméxico también, bancarrota. Es decir, la aviación regional ha estado en un momento sin precedentes, y bueno, yo no veo que en el corto plazo podamos regresar a los niveles de confiabilidad y de seguimiento que tenía la aviación mundial para el mes de enero y febrero. En Airways, Enrique, habéis venido contando las novedades de todos estos meses, pero es que justo estás hablando de la que es probablemente la región más afectada del mundo, ¿no? Como es América Latina, donde el confinamiento ha sido, o mejor dicho, está siendo mucho más prolongado, se ha extendido desde luego más que en Europa, ni hablar de Estados Unidos, donde en general las restricciones han sido mucho más laxas, pero todo esto al final está castigando muy duramente a todas las aerolíneas de la región en países como Colombia, como Argentina. ¿Cómo ves los próximos meses? No sé, ¿qué es lo que esperas? Quizá que alguna compañía pueda caerse por el camino. Sí, mira, yo siempre lo he dicho, la diferencia entre Latinoamérica y Europa e inclusive los Estados Unidos es realmente importante. Es una brecha que, en mi opinión, nunca se va a colmar. ¿Por qué? Porque en Europa hay protocolos, en Europa hay conversación entre los países, es la Unión Europea, todas las decisiones se toman en conjunto. En cambio, aquí en Latinoamérica no es así, cada país improvisa, cada país tiene sus reglamentos, cada país toma sus decisiones unilateralmente, y eso no es beneficioso para la industria de la aviación comercial. Lo vemos en los aeropuertos, la infraestructura de aeropuerto en Colombia es completamente diferente a la infraestructura en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile, y eso va en contra del crecimiento natural de la industria aeronáutica. La industria aeronáutica requiere, vamos a llamarlo una globalización, vamos a llamarlo una estandarización, y en Latinoamérica no es posible. Y bueno, obviamente si nos afincamos en el tema político podríamos estar conversando 50 horas sobre el tema, ¿no? Que nunca, jamás en la vida sería positivo mezclar política con aviación, sobre todo en países como Latinoamérica. Pero sí, al final del día yo estoy convencido que la región que más ha sufrido y que más va a continuar sufriendo en aviación es Latinoamérica. Es realmente lamentable. Enrique, por cierto, ¿cómo estás viendo lo que está pasando en Estados Unidos con las aerolíneas tratando de remontar el vuelo? Lo estamos viendo. Datos esperanzadores, de alguna forma, los del último fin de semana largo, los del último puente festivo, el de Labor Day de esta semana pasada, que como decía, dan algo de esperanza, pero lo que está claro es que la recuperación va para largo, ¿no? Sí, y con toda la razón del mundo. O sea, la aviación mundial se maneja en lo que se llaman forecasts, lo que se llaman previsiones. La aerolínea la manejas no con la cantidad de pasajes que vendiste hoy para hoy, sino la cantidad de pasajes que vendiste hoy para dentro de hasta un año. Las aerolíneas se manejan con puros números, y obviamente en este momento los números son realmente terribles. La gente no sabe si va a poder viajar,
no sabe si se va a poder sentir segura subiéndose en un avión, no sabe si los paquetes corporativos que tienen las grandes empresas con aerolíneas van a seguir vigentes el año que viene. Tenemos que recordarlo, un jugador muy importante en el mundo de la aviación comercial son estos paquetes corporativos, gente que viaja por negocio, y esto obviamente ha mermado fuertemente a través de las reuniones vía digital. Claro. Entonces, ¿qué va a suceder? No se sabe. Las aerolíneas no pueden contar con la misma cantidad de personal porque han tenido que devolver muchísimo dinero a pasajeros que decidieron cancelar sus vuelos o simplemente que no pudieron abordarlos. Y pues nada, con la falta de dinero que se evidencia gracias a esta pandemia, pues nada, han tenido que salir de miles y miles y miles de empleados. Muchos han tomado la vía de la salida voluntaria, pero otros han sido despedidos. Entonces, ¿qué va a suceder en el futuro? Pues nada, las aerolíneas van a reducirse en tamaño considerablemente. Muchas personas se van a quedar sin trabajo, tanto pilotos como tripulantes, como mecánicos, gente en aeropuertos. Y pues nada, es una contracción importante en el tamaño de las aerolíneas y pues nada, tendremos que empezar no de cero, pero sí tendremos que empezar desde un punto que no sea desde hace más de 15 años. Para ir terminando, Enrique, desde luego no queremos jugar a ser adivinos, entendiendo que hay mucha incertidumbre en este momento, pero no sé si hay alguna noticia que esperes en los próximos meses. Hablábamos hace un momento del 737 MAX, también de la posible caída de alguna compañía aérea de cierta envergadura. ¿Qué esperas en este nuevo curso? Mira, no creo que la cosa empeore más de lo que ya está, ¿no? Yo sí pienso que vamos a ir en un auge. Yo sí pienso que el 737 MAX va a regresar al cielo y cuando digo que va a regresar a la grande, porque te aseguro y te garantizo que va a ser el avión más seguro del mundo. Obviamente va a estar bajo el escrutinio diario de la prensa. El más escrutado, Enrique, pero, desde luego. Sí, ya todas las pruebas de seguridad fueron realizadas y estoy seguro que regresará muy pronto. Sin embargo, creo que va a haber un declive bastante importante en la venta de aviones y en la entrega de aviones ya vendidos, porque las aerolíneas no van a tener el flujo de caja suficiente para tomar esas entregas. Y pues nada, vamos a ver un crecimiento muy, muy pequeño en los próximos 2-3 años. Lo que sí me interesaría ponerle el ojo y estar muy pendiente es la respuesta del pasajero. Si el pasajero se va a sentir seguro en viajar, si se va a sentir seguro en ir de vacaciones, en retomar sus viajes de negocio. Eso sí me interesaría bastante. Y bueno, escuchamos ya al presidente de Qantas, Alan Joyce, sobre sus vuelos internacionales. Él dice que no van a regresar a volar internacionalmente hasta, entiendo, julio de 2021, y eso es grave, porque Qantas es una aerolínea que primordialmente vuela internacional. Entonces, bueno, todo dependerá de la resiliencia del pasajero, la resiliencia de las aerolíneas, ver cómo se van a comportar en el futuro y si habrá alguna vacuna. La vacuna para mí es fundamental para poder volar. Veremos qué sucede. Se habla de 2023, 2024, así que la última pregunta, Enrique, es ¿cuál es tu pálpito de cara a la recuperación del sector? ¿Eres más bien optimista o más bien pesimista? No voy a decir pesimista, voy a decir optimista, pero sí tenemos que entender de que la aviación va a cambiar, que la experiencia de vuelo va a ser diferente, que las comidas a bordo, el servicio de los tripulantes, todo va a cambiar y que muy probablemente la experiencia en el aeropuerto sea mucho más estresante, menos cómoda. Puede ser que se aumente los tiempos de tránsito porque habrán puntos de control para entender si las personas están o no infectadas. Entonces, ahí sí soy muy pesimista. Yo sí sé que la experiencia del pasajero va a ser mucho menos cómoda, pero el mundo se mueve con la aviación. No hay otra alternativa. Entonces, los gobiernos y los pasajeros, las aerolíneas, todo el mundo relacionado con la industria van a hacer lo imposible para que regresemos a los niveles que estábamos antes. Desde luego. Enrique Perrela es editor jefe de la revista Airways, copresentador del Airways Podcast, y ha sido un placer conversar contigo en Aerovía. Que vaya muy bien. Un abrazo, Enrique. Igual para ti, Miquel. Un abrazo. Gracias. Continuamos en clave internacional y nos marchamos ahora a México para hablar con César Osnaya, que es director editorial de En el Aire. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. ¿Qué tal, Miquel? ¿Qué tal a todo tu auditorio? Muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto poder platicar con todos ustedes y pues nada, adelante, vamos a platicar de aviación. Claro que sí, encantado de saludarte, César. En primer lugar, si te parece, cuéntanos cómo está la situación del sector en México. La situación en México creo que es un poco dispareja actualmente. Vemos aerolíneas que se han reducido estrepitosamente.
y vemos aerolíneas que han crecido a pesar de toda esta situación, que han recuperado su mercado muy rápidamente. Y vemos otras que se han mantenido, han reducido operaciones, pero pues vamos, lo que ellos tenían no era una participación significativa del mercado doméstico, y pues han podido salir adelante con toda esta situación. Hace que habrá sido en el periodo de abril-julio, pues las aerolíneas estaban volando prácticamente al 10% de sus operaciones, o sea, haciendo una recapitulación global. En este periodo que te menciono, las aerolíneas mexicanas redujeron su capacidad total en 94%, es decir, Aeroméxico, Aeromar, Interjet, Viva Aerobús, Volaris, Magni Charters, todas estuvieron cancelando el 94% de sus operaciones. Ahorita ya vemos aerolíneas, en el caso principalmente de las dos de bajo costo, como Interjet y Viva Aerobús, como en el caso de Volaris y de Viva Aerobús, que han recuperado hasta el 75% de sus operaciones. Vemos que Aeroméxico, poco a poco, la aerolínea bandera, pues está retomando sus vuelos, está incrementando frecuencias a los destinos a los que ya operaba previamente. En el mercado de Estados Unidos, pues ellos veo que la han pasado un poco mal, sobre todo porque han cancelado algunos destinos en Estados Unidos que ya no están operando directamente como Aeroméxico, sino como Delta Airlines. Delta es la que les está apoyando en este. Recordemos que tiene Delta una participación importante en las acciones del Grupo Aeroméxico. Sí. Y son ellos los que están retomando, pero vamos, Aeroméxico tuvo mucha suerte o mucho trabajo ahorita con todo este tema de los vuelos de carga entre China y México, pero bueno, ahorita creo que esos vuelos no los están haciendo más, están enfocándose nuevamente a los pasajeros y están retomando las operaciones poco a poco. El caso de Interjet creo que es uno de los más peculiares, debido a que ellos tenían una flota de más o menos 70 aviones Airbus 320, más Sukhoi Superjet 100, que estaban operando 2 o 3 hasta el inicio de la pandemia. Y ahora les queda ningún Airbus 320 volando. Quedan únicamente entre 5 y 7 de estos Sukhois y son los únicos que están operando de una flota. O sea, perdieron el 90% de su flota, ya no está operando. Entonces, es una situación que está creciendo o que está desarrollándose de una manera muy peculiar. Hay aerolíneas que están decreciendo, hay algunas que se están recuperando muy rápido, y otras que van poco a poco, están manteniéndose como estables dentro de lo que cabe. Hablamos, César, y esto creo que es importante matizarlo, ¿no? Para los oyentes que no conozcan el caso de México, pero estamos ante un país que, al contrario que en otros sitios de América Latina, no ha implementado un confinamiento ni unas medidas tan estrictas como otros países donde la actividad aérea se ha reducido prácticamente al cero. Aquí hablamos de un país, del caso mexicano, en el que los vuelos nacionales no se han reducido de forma tan drástica y de unas fronteras que han permanecido abiertas, ¿no?, para la llegada de personas desde el extranjero. Es cierto, a diferencia de algunos países como de América también, ¿no? El caso de Argentina o de varios países en Centroamérica que inmediatamente cerraron sus fronteras. Aquí nunca hubo una política tan estricta en ese sentido. Las operaciones seguían, más bien se suspendieron porque no había un mercado que estuviera necesitando ese segmento de viajes, pero el gobierno en ningún momento prohibió la entrada de extranjeros. Nunca hubo un confinamiento de personas que vinieran del extranjero hacia nuestro país, que tuvieran que quedarse en 15 días, ¿no? Como el caso de Europa. Aquí pues todo el mundo seguían llegando vuelos de Japón. ANA nunca dejó de venir. Aeroméxico suspendió sus operaciones, pero fue más, yo tengo entendido, por un tema comercial que otra cosa. Y lo que hemos visto es que sí, el mercado internacional está creciendo muy lentamente. Vemos aerolíneas de bajo costo, como en el caso de Volaris, que ya está retomando sus operaciones, sobre todo hacia la costa oeste de los Estados Unidos, destinos en California. Y curiosamente también han iniciado operaciones desde Ciudad de México hacia esta misma costa que te menciono, en el caso de California. Estos vuelos hasta hace poco eran únicamente cubiertos desde Guadalajara. Vemos que Aeroméxico pues ahorita no está operándolos directamente hacia Estados Unidos, pero sí ha retomado algunas operaciones hacia Ecuador, hacia Colombia. Poco a poco han retomado los vuelos. Pero sí, una política como tal no hubo. Y ahorita eso yo creo que está ayudando a que nos tiene por dos casos, ¿no? Nos tiene que la situación en México pues no es la mejor. Todavía tenemos miles de casos reportados diariamente. Estamos en aproximadamente 65,000 personas fallecidas. Pero creo que también esa misma política pues ha permitido que la recuperación sea un poco más rápida de lo que se había previsto en el caso de algunas aerolíneas, ¿no? Pensando, César, en las noticias que puedan darse en los próximos meses en el sector aeronáutico de México, hablábamos del MAX, un avión que también está, por cierto, en la flota de Aeroméxico, pero no sé si en este caso la atención va a estar más enfocada en el futuro de esta aerolínea, de esta gran compañía que se acogió hace unos meses a la ley de quiebras de Estados Unidos. ¿Dónde crees, César, que pueden ir los
próximos pasos de la actualidad aérea en México? En el caso de México, definitivamente Aeroméxico, con su capítulo 11, que hasta donde tengo entendido yo puedo revisar en los diferentes dockets, está progresando muy rápidamente. Y yo me atrevería a decir que es favorable el desarrollo de su ley, bueno, de su acogimiento al capítulo 11, ¿no? En el caso de la TAM y en el caso de Avianca veo que progresa muy lentamente. Y en el caso de Aeroméxico, pues está expeditando. Y sí estamos muy ansiosos por ver qué es lo que sucede. Aeroméxico desafortunadamente tuvo que hacer una suspensión sin goce de sueldo de hasta 260 pilotos. Y eso fue una noticia muy triste para toda la industria aeronáutica, porque también se habla del próximo y posible despido de hasta 1,300 tripulantes de cabina de pasajeros. Pero vemos que también Aeroméxico está a la expectativa de los 737 MAX. Yo quiero pensar que eventualmente este avión suena mucho, ¿no? Su proceso de certificación va avanzando y que pueda regresar a la planta de Aeroméxico lo más pronto posible, junto con un recuperamiento del transporte de pasajeros. Pues ojalá que pueda retomar sus operaciones y retomar a estos pilotos y sobrecargos que habían sido retirados temporal o permanentemente de la flota de la planta laboral. Por ese lado, Aeroméxico, todo el mundo estamos muy a la expectativa. Otra empresa que también nos tiene como muy pendientes y en el hilo es Interjet. Se ha hablado mucho de que dejaron de operar prácticamente todos sus Airbus 320. Tienen operando 5 o 7 Sukhois a unos cuantos destinos nacionales únicamente. Y se ha hablado mucho de nuevos inversionistas. Se ha hablado de cambios en el modelo de negocios de la aerolínea. Ya no se definen a ellos mismos como una aerolínea de bajo costo, que es como ellos se definían. Y es un modelo ahí medio híbrido. Todavía no queda muy claro qué es lo que van a hacer, qué están pensando y qué sugieren. Y es una aerolínea que, bueno, como es privada, no sabemos y no conocemos sus números a ciencia cierta. Entonces, ver qué es lo que sucede con esta empresa es algo que también a todos nos tiene muy al pendiente, sobre todo en mi caso muy particular, pues como tripulante. Es lo que más suena en las cabinas, en los aviones. Todo el mundo estamos muy a la expectativa de qué es lo que va a suceder con esta empresa, que ojalá salga adelante. Todos lo deseamos, pero sí es muy particular su caso, porque no se sabe bien de dónde ha llegado ese dinero. Sabemos que tienen muchas deudas con aeropuertos, con servicios a la navegación, con el gobierno, con el servicio de administración tributaria. Y no sabemos a ciencia cierta qué está ocurriendo ahí. Estamos muy a la expectativa en el caso de Interjet. Y por otro lado, el desarrollo del aeropuerto de Santa Lucía. Ya se ha hablado mucho acerca de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que iba a estar ubicado en Texcoco, a unos 9 kilómetros del actual aeropuerto. Sí. Y ahora el aeropuerto de Santa Lucía, que es donde está la actual base aérea militar número 1 de Santa Lucía, en Tecámac, Estado de México, pues va avanzando. O sea, simplemente desde la aproximación a México uno se puede dar cuenta de que ya hay pistas en construcción, pero el gobierno tampoco ha sido muy transparente en ese sentido. Se ha hablado de que ya empezó los trabajos para reacomodar todo el espacio aéreo. Este va a incluir al nuevo aeropuerto de Santa Lucía, al actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México y al aeropuerto de Toluca, que está aproximadamente a 40 kilómetros hacia el oeste de la Ciudad de México, que es otro aeropuerto hot and high. Vamos a ver cómo es la interacción entre estos aeropuertos. Eso es algo que también se tiene mucha expectativa. Y con ello, pues todo lo que ha sucedido alrededor del gobierno y del avión presidencial, que es otro tema que en México está en boca de todo el mundo. La subasta del 787 presidencial, ¿no? Que al menos en el ámbito aeronáutico ha sido una noticia que, por lo curiosa, ha dado desde luego la vuelta al mundo. Y ya para cerrar, César, te pregunto, pensando en la recuperación del sector, ¿eres de los que están en el lado más optimista o en los que están en el lado más pesimista? Yo estaría por el lado optimista. Yo estaría definitivamente en este lado porque vemos ya una recuperación del mercado doméstico. A nivel mundial este ha sido el principal motor, ¿no? El desarrollo nuevamente de la industria aeronáutica. En México vemos que los números han crecido, vemos que los aviones ya van más llenos. En el caso de operaciones domésticas internacionales, pues poco a poco, ¿no? Como es la tendencia en todo el mundo. Yo me considero que en el lado optimista vamos a tener un desarrollo todavía más favorable en el caso de Aeroméxico. Vamos a ver que el crecimiento de la industria doméstica va a ser bueno, pero lo que a mí me podría causar un poco de preocupación todavía es que el gobierno ha dicho que no va a rescatar a ninguna aerolínea, que no va a rescatar a ningún negocio y que tendrán que quebrar los que tengan que quebrar y el gobierno no se va a meter. Y lo ha dicho la IATA también, ¿no? En el caso concreto de América Latina, que el gobierno o los múltiples gobiernos han abandonado un poco a la industria aeronáutica. Sin embargo, en el caso particular de México, vemos que las aerolíneas solitas se la han arreglado. A pesar de que el gobierno pues, y los aeropuertos han hecho poco trabajo para salir adelante, me refiero
a que los impuestos, nosotros tenemos uno de los impuestos más altos a nivel mundial y vemos que muchos aeropuertos y gobiernos a nivel del mundo han reducido sus tarifas o han sido más permisivos, y en el caso de México ha sido muy poco esto. Aún así, yo veo que las aerolíneas están saliendo adelante por su propio impulso y de todo corazón deseo que así se mantenga. Muy interesante esta conversación con César Osnaya, que es el director editorial de En el Aire México. César, muchísimas gracias por acompañarnos en Aerovía. Que vaya todo muy bien. Un saludo. Un gustazo, que estés muy bien y pues felices vuelos a todos. Y vamos a continuación también a conocer cómo se presentan los próximos meses para la aviación en el extremo sur del continente americano. En Argentina se encuentra nuestro siguiente invitado. Saludamos a Pablo Díaz, que es el director editorial de Aviación Line. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, Pablo, un gusto. En Argentina, muy escasa la actividad aérea en estos meses, con un confinamiento quizá de los más severos de América Latina, y supongo que esto deja a la industria aeronáutica argentina en un momento crítico, ¿no? Sí, estamos a 6 meses de la paralización casi total del transporte aéreo, sobre todo el doméstico. Se estableció un esquema de vuelos especiales con previa autorización y en muchos casos bajo solicitud de los gobernadores de las distintas provincias para poder mantener alguna vía de comunicación aérea y algo de transporte de carga. Pero sí, o sea, son 6 meses duros para la industria, muy duros aquí, sobre todo también por una cuestión de cómo está configurado el mercado. Hay una gran aerolínea que es Aerolíneas Argentinas, que es la que cuenta con el apoyo financiero del Estado, y después actores privados que han tenido suertes diversas, aunque bastante similares en un punto. Se fue LATAM Argentina, no está directamente relacionado con la pandemia, porque ya tenía problemas desde antes, pero bueno, fue la oportunidad que encontró el holding para poder cerrar definitivamente la filial local. Y el resto de las compañías están viendo cómo hacen para sostenerse hasta tanto puedan vender y operar vuelos, porque en la fecha establecida, que era 1 de septiembre, tuvo que correrse. No hay una definición firme de cuándo será la reapertura de vuelos comerciales en el país, más allá de que se avanzó con algunos protocolos de salud. Pero bueno, el panorama aquí es bastante sombrío. Lo mencionabas, Pablo, el escenario argentino desde luego es particular, con una compañía aérea muy fuerte que es de carácter público como Aerolíneas Argentinas, que tal vez eso hace que otras compañías privadas estén más a la sombra, pero me imagino que la previsión por allá es que todas las compañías, incluyendo la propia Aerolíneas, tal vez puedan achicarse, ¿no?, en los próximos meses. Sí, claro. Por el momento Aerolíneas no ha tomado decisiones, por el momento ninguna, salvo LATAM, que fue la que levantó operaciones y sí, dejó en la calle varios empleados. Ninguna de las otras compañías tomó decisiones de reducir su planta. Han establecido suspensiones, han establecido recortes salariales y están sosteniéndose con eso, pero bueno, el tiempo corre y hay que ver hasta qué punto puede mantenerse esto en el tiempo, y además en un futuro también se va a tener que hablar una redimensión del negocio. Por ejemplo, Flybondi, que es una de las compañías low cost que llegaron al país, tenía 5 aviones y hoy por hoy tiene en el país un avión, y en Estados Unidos tiene en almacenamiento otro, pero no está pensando en recuperar su flota de 5 de aquí a por lo menos un año mínimo. Lo mismo pasa con JetSmart, que es uno de los otros proyectos aquí muy importantes en el país, que es la expansión del proyecto JetSmart en toda Latinoamérica. Tiene 4 aviones y tampoco tiene demasiados planes de seguir avanzando porque la incertidumbre es muy grande. Pensando, Pablo, en la recuperación, en lo que pueda tardar en llegar, no sé en qué lado de la balanza estás, ¿en el más optimista o en el más pesimista? Me toca ser pesimista, porque más allá de la situación sanitaria, después hay una situación de recuperación económica que en el país ha impactado bastante. Entonces, más allá de que podamos recuperar una cierta normalidad a la hora de hacer un programa de vuelos, un cronograma de vuelos, también hay que pensar en cuál va a ser la capacidad que van a tener los aviones en términos de cantidad de boletos vendidos. No estamos cerca de una recuperación total, sobre todo porque tampoco era bueno el escenario antes de la pandemia. Esto lo que hizo fue simplemente potenciar las carencias que ya había. ¿Se sabe cuándo se va a poder volar con cierta normalidad por allá en Argentina? No hay
una fecha establecida. Había una que era el inicio de ventas al 1 de septiembre y no pasó, o sea, no hay vuelos regulares. Se dice octubre, se dice diciembre. En realidad esto depende muchísimo de lo que diga la autoridad sanitaria, y por el momento los planes son que no hay muchos planes. O sea, básicamente es esperar, ver si algún protocolo se puede aprobar y aplicar, y bueno, ver cómo se contiene la parte sanitaria del asunto. El problema es que si bien en casi todo el mundo el pico de contagios más allá de los rebrotes ya pasó, en Argentina, pese a los 6 meses de aislamiento, todavía está por pasar. O sea, estamos en el momento más alto del pico de contagios. Por lo cual no es fácil pensar en una recuperación inmediata o pronta. Estaremos, desde luego, pendientes de la evolución de Argentina y del resto de la región aquí en Aerovía. Pablo Díaz, director editorial de Aviación Line, muchísimas gracias por acompañarnos. Os seguiremos leyendo y seguimos en contacto. Un saludo. Gracias, un abrazo. Y me van a permitir que esta ronda de opinión, de análisis, la termine en casa con nuestros amigos de Hispaviación, Luis Martín Crespo, Patricia Palomar. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Aerovía. Hola, Miquel, muy buenas tardes. Por primera vez, por fin, aquí en Aerovía. Luis, Patricia, habéis escuchado a todos los colegas en esta ronda de análisis, en esta ronda de opinión. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué mensajes principales extraéis de todas estas conversaciones, Luis? Bueno, pues que el sector está complicado. La cosa, el COVID parece que ha afectado más de la cuenta y la recuperación va a ser complicada. Las expectativas en este año y el año que viene son bastante duras y bueno, tenemos un mensaje positivo, pues yo supongo que para final del 2023-2024. Uh-huh. Patricia. Pues yo lo que veo sí que la opinión es generalizada, o sea que todo el mundo tiene los mismos puntos y bueno, pues que las preocupaciones y los objetivos pues son bastante comunes a todos. Uh-huh. En Aerovía, en Hispaviación también hemos estado en estos meses, ¿no? Hablando de esta crisis desde múltiples puntos de vista, desde numerosos ángulos, y los hemos tenido también incluso positivos, ¿no? Que a veces cuesta sacar cosas buenas de todo lo que está ocurriendo, pero hay que decir, y así lo hemos mencionado en algunos momentos de este capítulo especial, pero los ha habido, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, hemos estado hablando con empresarios, pilotos, controladores aéreos, gente de mantenimiento, tripulantes de cabina, estudiantes. Y, por ejemplo, el capítulo que dedicamos a MRO y al aeropuerto de Teruel, pues ahí quedó claro que la pandemia en este caso pues ha sido una fecha casi de tope alta en su sector, o sea que ha sido, digamos, en este caso ellos han sido beneficiados y no perjudicados. Uh-huh. También, Luis, digamos, de los aspectos dentro de la industria que se han visto afectados, entre comillas, positivamente, está la aviación de carga, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente la aviación de carga parece que ha pegado un bombazo hacia arriba y bueno, pues que es un sector que realmente por una parte desconocida porque no le damos la importancia que realmente tiene y que desde luego ha subido a todos los niveles, tanto de líneas aéreas como de niveles de carga como de beneficios en las propias compañías, con lo cual es un mensaje también muy esperanzador para este sector. Lo que parece claro, Luis, Patricia, escuchando a todos estos colegas, tanto en España como en América, es que probablemente los dos grandes temas en los próximos meses, obviamente relacionados con la pandemia, van a ser la compra de Air Europa por parte de Iberia y el regreso, finalmente, parece que sí que está llegando, del 737 MAX. Sí, evidentemente la compra de Air Europa por parte de Iberia y AG es un tema súper candente y que ahora mismo está ahí. Al final, ¿qué es lo que va a pasar? No sabemos, hay distintas posturas y distintos puntos de vista, pero desde luego es un tema muy importante. Y respecto al 737, evidentemente va a ser un antes y un después en la aviación comercial, tanto por el hecho de que el 737, que no sabemos si al final va a cambiar de nombre o no va a cambiar de nombre, pero desde luego que va a ser el avión más seguro de todo el mercado sin ningún tipo de dudas. Uh-huh. Patricia.
Pues el tema de Iberia y Europa, bueno, pues también hay diversas opiniones, ¿no? También hay la opinión que piensa que realmente Europa al final va a quebrar y luego, en todo caso, pues digamos que Iberia pueda hacerse con las rutas y la capacidad que tenía ese competidor fuera de mercado. O sea, que es que se puede llegar hasta incluso ese extremo. Mientras se compre la compañía, aunque sea ahora pues por importe inferior, que le han quitado de un plumazo 500 millones, me parece que es, pues bienvenido será, pero que a lo mejor incluso tensa la cuerda hasta el punto que comento. Será noticias que este curso 2020-2021 al que le estamos cortando la cinta inaugural aquí en Aerovía, desde luego estaremos contando en compañía también de nuestros amigos de Hispaviación, Luis Martín Crespo, Patricia Palomar. Muchísimas gracias por asomaros finalmente a Aerovía, estamos en contacto y un abrazo, que vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Miquel. Hablamos, un saludo. Y así llegamos al final de este repaso a la actualidad en Aerovía, en este capítulo especial con el que dejamos aquí inaugurada la temporada 2020-2021. Muy pronto más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también, ya lo saben, desde hace unas pocas semanas nos pueden seguir también en nuestro perfil en Twitter en @aeroviapodcast. Además, no olviden que nos pueden seguir escuchando en las plataformas habituales como Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast, entre otras. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.